problemas con lo que viene a ser la señal de Facebook. Muy bien, vamos a retomar en unos instantes. Estamos haciendo todo lo posible, nuestros técnicos ya están solucionando este impasse. 8:06, muchísima atención, nos vamos con esta convocatoria. La institución educativa secundaria Mario Vargas Llosa y las promociones 2022 de las diferentes secciones hacen la invitación extensiva a toda la población aledaña a la gran corrida de toros a llevarse a cabo el día de mañana, 8 de septiembre del presente año, en el ruedo de toros del centro poblado de Pisacasa, por el 22 aniversario de la institución educativa Mario Vargas Llosa de Pisacasa. Muchísima atención, hay corrida de toros, actividad organizada por las promociones de las instituciones de la institución educativa Mario Vargas Llosa, en este caso pues la institución educativa secundaria. Están haciendo esta corrida de toros, así es que la invitación está hecha a todos nuestros amigos. Hay corrida de toros, nos están escribiendo aquí a la radio, nos dicen las instituciones educativas, la institución educativa secundaria Mario Vargas Llosa y las promociones del año 2022 de las diferentes secciones hacen extensiva la invitación a toda la población aledaña de, en este caso de esta institución educativa, a participar de la gran corrida de toros y a llevarse a cabo el día de mañana, 8 de septiembre del presente mes, en el ruedo de toros del centro poblado de Pisacasa. Esto por conmemorarse 22 años de creación de esta importante institución educativa. Así es que la invitación está hecha. Ama con caruichichu chamicasen que hay invitación que hay Huajaricu Cancunapa Huayquicuna Panaicuna y Morazña. 8:07 aquí en el informativo Huillaricuy. Nos vamos de inmediato a vamos a ir ya a conectarnos con nuestros amigos con Sami Canales. Ella tiene también información deportiva. Antes tenemos un comunicado urgente a esta hora de la mañana. Así es, tenemos un comunicado sumamente urgente a esta hora, y es que han encontrado los documentos del señor Samuel Daniel Condemaita Sanga. Repetimos, han encontrado los documentos del señor Samuel Daniel Condemaita Sanga. Estabas aquí, nos envían una fotografía de su DNI y su licencia de conducir. Y además nos dicen que hay tarjetas de crédito. Uy. Entonces, el señor puede comunicarse al número 967-649018. 967-649018. Señor Samuel Daniel Condemaita Sanga, tienen sus documentos de identidad. Seguramente está muy preocupado y muy angustiado. Muy bien, entonces muchísimas gracias a esa persona honesta que nos ha mandado pues de aquí a Radio Surfuy la foto de estos documentos encontrados en el distrito de Chalhuahuacho. Se han encontrado los documentos del señor Samuel Daniel Condemaita Sanga. Las personas que por favor le conozcan al señor o de repente el propietario pueden comunicarse con el 967-649018. Repetimos, 967-649018 es el número telefónico. Así es que por favor ayúdennos a encontrar al señor Daniel Condemaita Sanga. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 8:09. Nos vamos ya de inmediato a nuestro bloque deportivo aquí en el informativo Huillaricuy. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. Buenos días, Sami Canales, bienvenida a Radio Surfuy, al informativo Huillaricuy, y esto que son los deportes. Muy buenos días, amigos, y muy buenos días a toda nuestra linda audiencia. Hoy jueves 8 de septiembre les doy la bienvenida a una nueva edición de su bloque deportivo. Comencemos. Amigos, les cuento una dolorosa eliminación. Melgar perdió por 3-0 ante Independiente del Valle en Arequipa y se despidió de la Copa Sudamericana. Un partido que se saldó con los 2 goles del argentino Lautaro Díaz y otro de Luis Segovia. El Mata Gigante
visitantes confirmó su amplio favoritismo que le dio el 3-0 que logró en el partido de ida y quedó listo para disputar su segunda final sudamericana tras la que ganó en el año 2019 al Colón argentino. Esta vez será ante el vencedor de la llave que se definirá hoy entre los brasileños de Sao Paulo y Atlético Goianiense. Y el Flamengo, amigos, clasificó a la final de la Copa Libertadores tras vencer a Vélez por 2-1 en el Maracaná. Pese a que se adelantó en el marcador Vélez, este no logró el milagro. Finalmente Flamengo le volteó el partido y avanzó a la final de la Libertadores, donde se medirá con Paranaense. El Flamengo que dirige Dorival Jr. buscará ahora su tercer título cuando choque ante un compatriota, el Atlético Paranaense de Luis Felipe Scolari, que eliminó al bicampeón Palmeiras. Y la fecha 1 de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-2023 culminó ayer y les contaré cómo quedaron algunos de los principales encuentros de esta etapa del torneo de clubes más importantes de Europa. El Barcelona goleó 5-1 al Victoria en el Camp Nou con un triplete del delantero polaco Robert Lewandowski. De esta forma, el cuadro catalán se perfila como el líder de su grupo, el cual comparte con el Bayern Múnich e Inter de Milán. Por su parte, la sorpresa de la jornada fue la goleada del Napoli 4-1 al Liverpool. El cuadro italiano fue superior a los rojos y dio un gran paso para clasificar a la siguiente fase de este certamen. Amigos, les comparto también que Galese y Cartagena lograron campeonato de la US Open Cup con Orlando City. El equipo de nuestros compatriotas tuvo una sólida participación en este certamen y consiguió quedarse con el título. Esto tras golear por 3-0 a Sacramento Republic en la gran final. Pedro Galese y Wilder Cartagena fueron protagonistas del encuentro y celebraron de una forma eufórica luego del pitazo final del árbitro. Y amigos, también les cuento que tremendo roche para los de Sport Boys, pues resulta que en un comunicado Sport Boys publicó que el plantel estaba al día en sus pagos, pero los futbolistas salieron a desmentir comunicado. Ellos fueron Rodrigo Cuba, Jesús Barco, Patrio Álvarez, Diego Safari, Justin Alacón, quienes desmintieron la publicación de Sport Boys. El cuadro del Callao procedió a borrar el comunicado. Esto sorprendió a la hinchada rosada, que pidió explicaciones a la institución deportiva. Y les cuento también, amigos, que Real Madrid comunicó el tipo de lesión que sufrió Benzema en la Champions League. El jugador sufrió una lesión muscular y una sobrecarga en la pierna derecha durante el partido frente al Celtic por la primera jornada de la Champions League. El delantero no completó el compromiso, que concluyó con la victoria por 0-3 para los de Carlo Ancelotti. Y amigos, nuestro compatriota Gustavo Uría consiguió un cupo para el próximo Mundial de Catán, que se llevará a cabo en noviembre de 2022 en Malta. El jugador peruano llegó a clasificar al certamen tras coronarse como campeón latinoamericano en esta disciplina, tras vencer a rivales de Costa Rica y Ecuador. Amigos, Catán es un juego de mesa que se ha ganado mucha popularidad a nivel mundial por su estrategia y dinámica. Y hoy jueves 8 de septiembre se disputarán una gran cantidad de partidos alrededor del mundo. En el viejo continente, los peruanos Sergio Peña y Marcos López tendrán acción en la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League, con el Malmö versus Braga a las 11:45 de la mañana y el Feyenoord versus Lazio a las 2 de la tarde. Colo-Colo de Gabriel Costa se verá las caras a las 5 de la tarde con la Unión Española por la fecha 24 de la Primera División de Chile. Finalmente, a las 7:30 de la tarde, Sao Paulo medirá fuerzas con Atlético Goianiense por las semifinales de la Copa Sudamericana. Y amigos, con esta información, y siendo las 8 de la mañana con 14 minutos, le ponemos punto final a la presente edición de su bloque deportivo. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Sami, por la información deportiva. Hasta mañana. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 15 minutos.
Se va rápido en este caso pues la hora. Ya vamos con más información aquí en Huillarico y Guayajecuna, Panaicuna. Ya se vienen también las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional. Guayajecuna, Panaicuna, que me hacen informativo Huillarico y Yoxiramusan Maimanta. Que hay distrito de Chalhuahuacho, de Escamanta, Guayajecuna, Panaicuna. Vamos con información. El gobierno regional de Apurímac, a través de la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo Chanca, Andahuaylas, realizó exitosa intermediación laboral para articular trabajo formal para 180 trabajadores agrarios de la provincia de Andahuaylas, en este caso. Hoy, el lunes 5 de septiembre, o ayer, en este caso, el día lunes 5 de septiembre, en horas de la tarde viajaron los trabajadores hacia la región Ica para laborar en la empresa agroexportadora Agrocasa en este caso pues gracias a la gestión del gobierno regional de Apurímac. La ingeniera Susan Guamán Machaca, responsable del área de centro de empleo, fue la encargada de coordinar la interacción laboral entre el marco, en este caso pues normativo, respetando los derechos laborales del régimen agrario, entre la empresa Agrocasa, que se hace responsable del pasaje de ida y vuelta, alimentación y remuneraciones acorde al régimen agrario y beneficios sociales, además de distribución de utilidades para los trabajadores que ingresaron a este rubro allá en Ica. Son 180 trabajadores que consiguieron pues un cupo laboral en esta empresa Agrocasa. Muchísima atención. Con gran satisfacción, estas 180 personas, muchos ellos jefes de familias andahuaylinas, son beneficiados con empleo formal en el rubro agroindustrial. Por ello, esta entidad agradece pues por la confianza a los trabajadores, quienes van en busca de mejoras económicas y de cumplir los sueños de su familia. Importante labor que ha desarrollado pues en este caso el gobierno regional de Apurímac, buscando el apoyo en este caso dando el apoyo a más de 180 familias allí en Andahuaylas con este trabajo formal. 8 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos con las primeras planas. A esta hora de la mañana ya está lista Lisbeth Saldívar con las primeras planas en el informativo Huillaricuy. Buenos días, Liz Saldívar, ¿cómo estás? Buenos días, Henry, buenos días, César, buenos días con todos nuestros amigos en esta mañana, en esta edición del informativo Huillarico correspondiente a hoy, 8 de septiembre de 2022. Ya tenemos entre manos los principales diarios de circulación regional y nacional para poder compartir con ustedes. Y empezamos con el diario El Pregón, el diario de Apurímac. Nos trae en su titular principal: Corte de Apurímac celebró su 86 años. La Corte Superior de Justicia de Apurímac conmemoró ayer 86 años de instalación y vida institucional, con solemne actividades, encabezado por su presidenta, la doctora Aide Vargas Oviedo, que estuvo acompañada de magistrados, servidores judiciales y autoridades regionales. Más información en El Pregón, el diario de Apurímac para esta mañana. En Apurímac se celebra la festividad de la Virgen de Cocharcas. Por supuesto que sí, muchas instituciones pues se ha visto en las redes sociales esta celebración. Por otro lado, en ceremonia del último miércoles inauguran Policía Nacional del Perú en el distrito de Huaquirca. Por otro lado, un proyecto de envergadura, ponen en su titular el diario El Pregón, ferrocarril que conectará Ica y Apurímac, que beneficiará a más de 2 millones de personas. Nos vamos ahora sí hasta la región de Cusco y con el diario El Cusco. Defienden, dice, gasto de presupuesto será motivo para sacarlos del cargo según el proyecto de ley. Nueva causal de vacancia para gobernadores y alcaldes. El Congreso de la República inició debate de propuesta para lograr eficiencia en la inversión pública. Candidatos que buscan tener respaldo del pueblo en próximas elecciones deben evidenciar que tienen adecuado equipo técnico. Importantísimo. Esto, de alguna forma, creo que pues el Congreso
sí está, digamos, en concordancia con la población. Vamos con más información en el diario El Cusco de la región de Cusco. Autoridades coordinan acciones para evitar eventualidades, intensa labor de control en peregrinación, dice al santuario del Señor de Huanca. En otra parte de sus titulares, demolición de partes del hospital Antonio Lorena registra avance de un 70%, imagínate, este hospital, que ni siquiera se puso pues al servicio de la población, pero pues la demolición empezó y ya está en un 70%. Mientras tanto, Pronis del MINSA asegura que en octubre se firmará contrato para la conclusión de la obra que está paralizada desde hace 7 años, afectando la atención de la salud del pueblo. Increíble realmente. Esto pasa solo en el Perú, creo yo, no creo que pase en otros países. Efectivamente, nuestro dinero depositado en estos hospitales y de pronto que ni siquiera se ha utilizado, pero ya está en una demolición. 8 de la mañana con 21 minutos. Ahora sí, nos vamos con los diarios de circulación nacional. Perú 21 para esta mañana, en su titular principal, Cenares sabía que la empresa del hermano del premier no podía dar servicio al Estado y le amplió el millonario contrato. El MINSA operó para los Torres, así pone en su titular principal, Perú 21 esta mañana. Suspenden por 120 días al congresista Díaz, acusado de violación. El congresista violador solo se va 120 días, nada más. O sea, suspendido, no va a recibir, pero creo yo, por este tema, bueno, espero que la parte judicial pueda actuar, pues mínimamente tendría que ir como cualquier otro violador, pues a la cárcel, ¿no? Eso es lo que se espera. Por otro lado, nos trae Perú 21 esta mañana, Putin amenaza con cortar gas, petróleo y carbón a Europa. Por otro lado, también la parte superior nos trae otro titular, se presentan 2.400 denuncias por ciberdelitos al mes en nuestro país. Exigen que el jefe de la DINI explique, pues informe sobre el cierre del Congreso, la democracia en juego, también salen los titulares Perú 21. Nos vamos ahora a otro diario, Correo, esto ya en su circulación plano nacional. Perú, foco de viruela del mono. La OPS confirma que en nuestro país es uno de los países con mayores casos de esta enfermedad en la región. Considera que el continente es epicentro del brote mundial de la viruela del mono. Mucho cuidado, no hay que bajar la guardia. Más información en el diario El Correo para esta mañana. ¿Qué más nos trae en la parte superior? Este lunes, 12 de septiembre, el Congreso elige a su nuevo presidente. Colapso de puente a un año de su construcción deja aislado al distrito, dice, en Ayacucho. Bueno, en realidad entendemos que este puente pues comunicaba no solo a un distrito, sino en realidad a 2 regiones, entre Ayacucho y Apurímac. Qué terrible esa inversión que se ha hecho solo para que dure un año. Más información, Castillo mintió a pacientes con cáncer del país, una tremenda polémica que también se ha armado. MES y MINSA confirman que no se cuenta con los más de 4 millones que el presidente prometió. Denuncian que en Palacio pidieron niños peloncitos para la ceremonia y que se debió llevar a menores rapados sin cáncer. Imagínense, hasta eso ha podido hacer. ¿Quién sabe? Imagínate, ahí está la fotografía pues que sacan obviamente al presidente con todo su cheque ahí de los más de 4.000 millones y ahora no hay dinero. ¿De dónde? Mandan cancho colque. Más información, nos vamos ahora sí con el diario La República. Apuesta por promover la inversión pública y privada. Burneo presenta hoy nuevo plan de reactivación económica. Entre las acciones figura, pues, crear un grupo de trabajo que destrabe de proyectos de inversión en infraestructura, así como medidas tributarias para fomentar la inversión privada. También ampliar, dice, el financiamiento de proyectos que tengan un impacto rápido en la generación de empleo, fomento del turismo y subsidio temporal para la población vulnerable.
La República también nos trae en esta mañana otra información. Otro ministro de Castillo está en capilla. Congresistas de varias bancadas presentan una moción para censurar al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, acusado de realizar licitaciones fantasmas y de integrar una presunta organización criminal enquistada en el gobierno. Más información, la República también trae. Congreso suspendió al legislador Díaz acusado de violación. ¿Por qué no ponen al congresista violador así, con su nombre tal cual? Vizcarra, Acuña me propuso prolongar mi gobierno por 2 años. Ahora sí, recién sale a Vizcarra a decir también eso. Después de burro muerto, como dicen ahí. 8 de la mañana con 26 minutos. Gestión que nos trae para esta mañana. Plan reactivador del MES incluye subsidiar, dice GLP, luz y transporte. Se alistan nuevos reglamentos para APP y obras por impuestos, así como proyecto para liberar predios. Se creará grupo de trabajo para identificar trabas en proyectos de inversión, tanto públicos como privados. Consejo Fiscal advierte que MEP identificó riesgos macrofiscales, pero no los usó, dice en las proyecciones. También Gestión nos dice, por ausencia de urea, producción de arroz caerá hasta 20% y habrá alza de precio. Imagínate, de antes a ahora, pues la alza de precio en cuanto al arroz y las harinas básicamente ya son casi el doble. Imagínate la suba más que van a hacer, a comprarse en todo caso arrocito, creo ahí. Firma del contrato para la compra de fertilizantes se habría aplazado hasta mañana, indica en sus titulares el diario Gestión. Tenemos también entre manos el comercio. Oposición aún no alcanza consenso para elegir a nuevo titular del Congreso. Representantes de varias bancadas coinciden en que se requiere una candidatura única y democrática para que presida, dice la mesa directiva. Suspenden a Freddy Díaz, pero continúa estancado su desafuero. Más información, el comercio, más de 30 rejas limitan el paso por el centro histórico. Bueno, una fotografía, esto en Lima Centro. 8 de la mañana con 27 minutos. La razón. Gina Galvez, quien postula a la Municipalidad de Surco, tiene 6 sentencias judiciales y más de 20 denuncias fiscales. Candidata con rosario de denuncias, pone en su titular La Razón. Por otro lado, MEP confirma que los 4.000 millones que ofreció para tratamiento no existen. Castillo se burló de pacientes con cáncer. Asociación de Niños con Cáncer denuncian, solo nos usó políticamente, dijeron. Ayer ha sido realmente tremenda esta información. Más el diario 1 nos dice en sus titulares, Perú Libre propone a Guido Bellido para la presidencia del Congreso, el candidato que hasta los naranjas respaldarían, dice así en su titular. El ex premier será el candidato de la bancada Perú Librista para suceder a Camones en la presidencia de la mesa directiva. A su favor juegan las coincidencias previas con las bancadas de derecha y la necesidad de hallar un punto de equilibrio que permita una opción democrática. Nos trae diario 1 en esta mañana. 8 de la mañana con 29 minutos y para terminar, Expreso, informes de inteligencia prácticamente llegan a esta conclusión: cárcel o cierre del Congreso. Los servicios secretos del gobierno, como la DINI, se han dedicado a analizar el camino para el eventual cierre del Parlamento de la República para salvar a Castillo, pone en su titular Expreso esta mañana. 8 de la mañana con 29 minutos. Llegamos a la parte final. Muchísimas gracias, compañeros ahí en cabina. Adelante. Muchísimas gracias, Lisbeth Saldívar, por la información de los diarios de circulación nacional y regional. Es importante saber. Muy buenos días, hasta mañana, Lisbeth.
Hasta mañana, compañeros, que tengan un bonito día. Buenos días. 8:30 de la mañana y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a la radio a través de las redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter. A través del WhatsApp también, aquellos que están chateando a través del WhatsApp también. Aquellos que están coqueteando con la radio. Saludos a nuestros amigos. Bueno, vamos de inmediato, nosotros ya nos vamos despidiendo. Gracias a nuestros amigos también, a nuestro amigo que nos escribió por este documento que se había encontrado. Ya al parecer el dueño ya ha llamado, ya lo está ubicando. Eso es lo que se quiere en la radio. La verdad es que estamos para servir en este medio de comunicación. Así es que Radio Surfui siempre la voz de todos. Estamos cumpliendo 12 años. Uy, es una larga historia, 12 años de trayectoria, 12 años de camino aquí en nuestra provincia de Cotabambas, donde hemos ganado mucha experiencia, muchas anécdotas, hemos brindado información de todo tipo. Y hay que seguir adelante, ¿no? Así es. Y bueno, el saludo también para Chinchirico, que también está 12 años con nosotros en Radio Surfui, que en este momento está haciendo algunas travesuras. Claro. y la barba está más grande de Chinchirico. Muy pronto lo van a conocer a Chinchirico. Sí, ya hemos conversado con él y parte de su contrato dice que tienen que conocerlo. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros amigos por estar siempre al lado de Radio Surfui. Muy buenos días. Nos despedimos hasta aquí el informativo Huillaricuy. Estuvieron con ustedes Henry Borda, César Loaiza, Hernán Zulca, nuestro querido amigo Gonzalo Huirce y Liz Aldívar en la producción. Por su atención, muchísimas gracias. Sami Buenos Canales. días. Sami Canales. No Sami Canales. Las deportivas. Por su atención, muchísimas gracias. Buenos días, permiso. Hasta el día de mañana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.